Y hoy día estamos siguiendo una serie que empezamos la semana pasada, estudiando el libro de Lamentaciones en la Biblia. Así que si tienen Biblias, ábranlo a Lamentaciones. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. Yo creo que van a sacar más de este tiempo si siguen con nosotros leyendo en la Biblia. Y llévenselo para la casa, estén orando el libro de Lamentaciones. Esta semana es muy corta. Pero todos nosotros hemos pasado por un acontecimiento en nuestra vida de sufrimiento, de pérdida, de dolor. Y si no hemos pasado por eso, es solo cosa de tiempo. Porque vivimos en un mundo caído. En este mundo caído, todos nosotros experimentaremos situaciones dificultosas, situaciones que no nos gustan. Y aunque muchas veces en la iglesia no hablamos de eso, es importante que hablamos de eso porque todos nosotros pasaremos por eso, ¿no? Ninguno de nosotros es inmune, ¿así se dice? ¿Inmune? Al dolor o a la pérdida en este mundo. La semana pasada vimos que el libro de Lamentaciones consiste de 5 poemas hebreicas melancólicas del dolor por la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilonios en el año 586 a.C. Y estos poemas hebreicas fueron escritos por el profeta Jeremías. Y como pueden ver en el diagrama que puse ahí en sus notas dentro de su guía de alabanza, los primeros 4 capítulos no solo son poemas hebreicas, sino que son una acróstica. Cada verso empieza con una letra del alfabeto hebraica. Y los primeros 4 capítulos, cuando uno los lee en el idioma original, en hebreo, no solo son poéticas, no solo son una acróstica, sino que son escritas para que cuando uno lo lea, hay un ritmo natural al leerlo, que es el mismo ritmo que se leía en los funerales o que se usaba en canciones en funerales hebreos. Entonces Jeremías está escribiendo estos poemas como si fuera la muerte, un funeral para el pueblo de Israel. Y mientras que los capítulos 1, 2 y 5 son lamentos corporativos, el capítulo 3 que vamos a ver hoy día es un lamento personal de Jeremías. El viaje personal de desesperanza o desesperación y a la misma vez, en medio del sufrimiento y desesperación, de esperanza de Jeremías. Así que si tienen sus Biblias, ábranlo, vamos a leer el capítulo 3 y ahí vamos a ver lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de este poema hebraico. Lamentaciones capítulo 3. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero de luz, no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel. Me he despedazado los huesos. Ha levantado en torno mío el muro de amargura y de trabajo. Y me ha dejado en las tinieblas como a los que murieron hace tiempo. Por todos lados me asedia y no puedo escapar. Muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no atiende mi oración. Ha cercado con piedras mis caminos y me ha cerrado el paso. Como un oso en acecho, como un león agazapado, me desgarro por completo y me obligo a cambiar de rumbo. Tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Me clavó en las entrañas las saetas de su aljaba. Todo el tiempo soy para mí, pueblo, motivo de burla. Y me han llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Me ha roto los dientes y me ha cubierto de ceniza. Ya no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor.
Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y lo traigo por memoria porque mi alma está del todo abatida. Pero mi corazón recapacitó y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno que llevemos el yugo de nuestra juventud. Dios nos lo ha impuesto, así que callemos y confiemos. Hundamos la cara con el polvo y tal vez aún haya esperanza. Dejemos la otra mejilla a quien no hierra. Cubrámonos de afrentas. El Señor nos abandonará para siempre. No nos abandonará para siempre. Nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Hay quienes oprimen a todos los encarcelados de la tierra y tuercen los derechos humanos en presencia del Altísimo y aún trastornan las causas que defienden. Pero el Señor no lo aprueba. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo ordene? ¿Acaso lo malo y lo bueno no provienen de la boca del Altísimo? ¿Cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvamos a Él. Elevemos a Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales, y tú no nos perdonaste. Lleno de ira no nos perdonaste. Nos perseguiste y nos mataste. Te envolviste en una nube para no escuchar nuestros ruegos. Y entre los paganos hiciste de nosotros motivo de vergüenza y de rechazo. Todos nuestros enemigos nos tuercan la boca. Son para nosotros una trampa. Son motivo de temor, destrucción y quebranto. Y los ojos se me llenan de llanto al ver el desastre de mi ciudad amada. Mis ojos no dejan de llorar, pues ya no hay remedio. A menos que desde los cielos el Señor se digne mirarnos. Me llena de tristeza ver el sufrimiento de las mujeres de mi ciudad. Y mis enemigos se acosarán sin motivo, como si persiguieran a una ave. Me ataron, me arrojaron en un pozo y sobre mí pusieron una piedra. Las aguas me llegaron hasta el cuello y llegué a darme por muerto. Y desde el fondo de la cárcel invoqué, Señor, tu nombre, y tú oíste mi voz, no cerraste tus oídos al clamor de mis suspiros. Y el día en que te invoqué, viniste a mí y me dijiste, no tengas miedo. Tú, Señor, me defendiste y me salvaste la vida. Tú, Señor, viste mi agravio y viniste en mi defensa. Te diste cuenta de ellos, solo pensaban en vengarse de mí. Tú, Señor, sabes cómo me ofenden, cómo hacen planes contra mí. Sabes que mis enemigos a todas horas piensan hacerme daño. En todo lo que hacen soy el tema de sus burlas. Dale, Señor, el pago que merecen sus acciones. Déjalos en manos de su obstinación. Que tu maldición caiga sobre ellos. En tu furor, Señor, persíguelos y haz que desaparecen de este mundo. Nosotros no nos acostumbramos a oír cosas así de la prédica, pero esta es la palabra del Señor. Y hay muchas cosas aquí que para nosotros es importante entender lo que está pasando aquí. Así que miremos esto. ¿Qué puedo aprender yo del viaje personal de la esperanza que acabamos de leer en la vida de Jeremías y desde este poema que él escribió en Lamentaciones capítulo 3? Yo veo 4 cosas aquí que son muy importantes para nosotros aprender. Número 1. Lo primero que vemos aquí es que Jeremías está sufriendo. Y esto es importante porque muchas veces, especialmente hoy en día, con esto del evangelio de la prosperidad que tiene tanto popularidad en este mundo,
escuchamos cosas como esto. Si das en la ofrenda o eres fiel en las cosas de Dios, Él te bendecirá y te dará todo lo que quieres. Quizás no lo dicen así, pero es específicamente lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. Pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído y todos nosotros vamos a experimentar sufrimiento y dolor hasta que vuelva Cristo. Porque Dios no quiere que tengamos todo lo que queremos en este mundo. Dios está preparando para nosotros una eternidad en el cielo con Él, donde ahí no hay sufrimiento, no hay dolor. Pero mientras estemos en este mundo caído donde existe el pecado, siempre habrá dolor y sufrimiento. Entonces es importante para nosotros reconocer que aún el profeta Jeremías también sintió dolor y sufrió. Se podría pensar que Jeremías estaría excluido del sufrimiento, aunque el pueblo de Israel estaba pecando contra Dios. Jeremías literalmente era el hombre más piadoso que existía en el año 586 a.C. Era el profeta de Dios. Él era obediente a Dios. Si lees el libro de Jeremías, él no estaba pecando contra Dios. Entonces sería fácil para nosotros pensar que él no experimentaría el sufrimiento del pecado del pueblo de Israel. Pero eso es lo que vemos en este capítulo. Jeremías sufre personalmente por los pecados del pueblo de Israel, no los suyos, y atribuye su sufrimiento ¿a quién? A Dios. Hay 5 aspectos dolorosos del sufrimiento personal de Jeremías. En los versículos 8 y 44 que acabamos de leer, vemos que él oró y no recibió respuesta de Dios, de parte de Dios. Vemos en el versículo 14 que todos ridiculizaban a Jeremías. En el versículo 15 vimos que su vida estaba llena de amargura. En el versículo 17 dijo que no tenía nada de paz ni felicidad en su vida. Y en el versículo 18 dijo que le faltaba la esperanza. No tenía nada de esperanza. Y nosotros leímos este capítulo en cosa de minutos, pero esto pasó en la vida de Jeremías por años. Años. Y esto es importante para nosotros entender. Lo primero que aprendemos de Jeremías es que no solo está bien, sino también es saludable y correcto expresar nuestras decepciones, tristezas, heridas y sufrimientos al Señor. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida hoy en día, tú no tienes que actuar como que todo está bien. Dios sabe muy bien por lo que estás pasando. Y Él es suficientemente poderoso y grande para tratar con tus emociones. Y Él te creó como ser humano, como un ser emocional. Entonces, ¿cómo se dice? Emociona las emociones que tienes. Y en vez de huir de Dios o tratar de esconder lo que estás sintiendo de Dios, porque piensas que Dios se va a molestar si tú estás enojado, herido, lastimado, sin esperanza. No, emociona a Dios. Ve a Dios y lleva tus emociones a Él, tal como el profeta Jeremías lo hizo. Jeremías era la voz de Dios para la humanidad en su vida. Él era el hombre de Dios. Y si para él era correcto llevar todas sus emociones y lo que sentía Dios, para nosotros también. Mira lo que dice Victoria Alexander, la autora. Hay 3 necesidades del doliente: encontrar las palabras para la pérdida, decir esas palabras en voz alta y saber que las palabras han sido escuchadas. ¿No? Todo hombre o mujer aquí casados sabe que esto es verdad. ¿Cuántas veces esposos en la habitación? Tu esposa viene y empieza a expresar lo que ella siente. ¿Y qué hacen los esposos? Tratamos de arreglar la situación.
Mi esposa a menudo viene y dice, esto y esto está pasando en el trabajo y esto, ya no quiero trabajar más, me voy a ir de ahí y yo trato de arreglarlo. Pues, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y 9 de 10 veces ella me dice, yo no necesito que arregles mi situación. Lo que yo necesito es que me escuches, que duelas conmigo. Solo necesito expresar mis sentimientos. No necesito que los arregles. Y todos nosotros hemos pasado por circunstancias como esa, ¿no? Todos nosotros entendemos eso. J.P. Moreland, el teólogo, dice, Dios quiere una relación honesta, auténtica y sincera con nosotros. Esto significa que si estamos enojados o decepcionados con Dios, debemos decírselo. A esto se le llama lamentarse. Y Jeremías modela esto para nosotros en este libro de Lamentaciones. Cuando nosotros le decimos a Dios cómo nos sentimos, estamos declarando que Él es Dios y Él es importante en nuestras vidas. Y es su responsabilidad hacer lo que Él quiere con esos sentimientos. Pero es mi responsabilidad traer lo que siento a Él. Eso es tener una relación con Él, tener intimidad con Él. Quizás hoy día aplicarías esta primera aplicación y dirías que para expresar mi pena y ahí puse algunos ejemplos, hacer una lista de todas las pérdidas de mi vida y luego hablar sobre mi lista con un amigo de confianza o con un consejero cristiano. O quizás vas a entregar una imagen o un objeto que represente a esa pérdida hoy día. Voy a estar aquí hasta la 1 p.m. y si tú has experimentado una pérdida y tienes algo físico que representa eso, puedes traer eso. Y como mencionamos la semana pasada, tal como Jeremías toma su sufrimiento y escribe un poema, hace arte de su sufrimiento, nosotros vamos a hacer lo mismo. Esta semana vamos a tomar todos los objetos de pérdida de nuestros miembros y lo vamos a convertir en arte. Ahora, es importante que entiendas que si traes algo, no lo vas a recibir de vuelta, porque lo vamos a incluir en lo que creamos de arte. Pero si quieres traer algo de pérdida y que se convierta, algo que representa tu pérdida y que se convierta en arte, en algo bello, tráigalo. Vamos a estar aquí hasta la 1. O quizás te vas a registrar en el estudio que se llama Grief Share en enero. Eso empieza en enero y es un estudio bíblico que todos los que atienden ese estudio son personas que están pasando por el dolor. Han perdido algo o están sufriendo algo. Y vas a aprender bíblicamente cómo tratar con tu dolor. Jerry Sitter dice, sorprendente que oremos considerando con qué frecuencia nos hemos sentido decepcionados por las oraciones. Me interesa saber, ¿hay alguien en la habitación que ha orado y siente como que Dios no le ha escuchado? Levanten la mano. No, manténgalo abierto, arriba. Mira alrededor de la habitación. No estás solo. Es más, aún los profetas de Dios han pasado por años orando, sintiendo como de que Dios no los había escuchado. No estás solo. Aun cuando sientes que Dios no te escucha, siga orando. Siga declarando lo que necesitas y lo que sientes a tu Dios. Porque aunque sientas que no te está escuchando, Dios te está oyendo. Siempre oye las oraciones de su pueblo. Lo segundo que yo veo de este capítulo que leímos es que no solo
Jeremías estaba declarando que estaba sufriendo, sino que también él recuerda. Entonces pregúntate, ¿estoy recordando lo bueno de Dios? Hay 4 cosas que Jeremías recuerda. Número 1, Jeremías le pide a Dios que él se acuerde de las aflicciones en versículos 19 y 20. Entonces tú también en tus oraciones pídele a Dios que se recuerde de ti y de tus sufrimientos. Lo segundo que Jeremías recuerda es que él se recuerda del amor inquebrantable de Dios y las misericordias incesantes y la gran fidelidad y la fuente de esperanza que Dios había traído en su vida antes de este momento de sufrimiento. Nosotros también en momentos de sufrimiento debemos de mirar hacia atrás, hacia el pasado y recordar todas las veces que Dios se ha manifestado en mi vida con bendición. Literalmente la Biblia dice que David se predicaba a su propio corazón. Entonces mira hacia atrás, recuerda todas las veces que Dios te ha bendecido y predica, recuerda, en voz alta incluyo, predícale a tu propio corazón. Ahora yo siento como que Dios no me está oyendo, pero cuando miro hacia atrás puedo ver todas las veces que Dios había contestado mis oraciones. Entonces ahora que siento que Dios no me está escuchando, voy a predicarle a mí mismo todas las veces que Dios ha contestado mis oraciones en el pasado, ¿no? Lo tercero que Jeremías recuerda es que el Señor es bueno con los que esperan en Él. Recuerda todas las veces cuando tus amigos o tu familia o tu iglesia ha sido bendecido por Dios. Y recuerda que Dios es bueno. Que aunque tú no lo sientes ahora, en esta circunstancia, recuerda las veces que Dios ha demostrado su bondad en la vida de ti y de tus familias, de tus amigos. Y número 4, Jeremías recuerda que el Señor desaprueba de la injusticia. Cuando tú estás pasando por algo injusto, aunque sientes que Dios, o no entiendes por qué Dios está dejando que pases por ese momento de injusticia, recuerda que Dios desaprueba de la injusticia. Tú vives y yo vivo en un mundo caído, que está bajo la maldición del pecado. Pero eso no significa que Dios es injusto y que Dios aprueba de todo el pecado en el mundo. La Biblia dice en Apocalipsis que llegará un día en que Dios volverá, Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Dios está dejando que el pecado y la injusticia exista en este mundo por su misericordia. Pero solo dejará que esto pase por un tiempo. Y es su misericordia porque Dios sabe que si Él volviera hoy día, millones de personas irían al infierno por toda la eternidad. Entonces en su misericordia Él está teniendo paciencia con la humanidad, aún en su pecado. Y eso significa que el pecado de la humanidad hace que haya una injusticia en este mundo, pero por su misericordia Dios está teniendo paciencia en volver, porque está dejando más tiempo para que el mundo se arrepienta y entregue su vida al señorío de Cristo, para que pasen una eternidad con Él, ¿no? Entonces, en medio de mi sufrimiento, en medio de la injusticia que estoy experimentando, cuando yo recuerdo eso, no alivia mi situación, pero me da entendimiento. Aunque no entiendo por qué Dios está dejando que esto me pase a mí, estoy dispuesto a soportar esto porque Dios está teniendo misericordia sobre los pecadores en este mundo. La palabra recordar en el versículo 21, en el hebreo, literalmente significa que recuerda una verdad acerca de Dios que se sabe que es verdadera.
literalmente significa que Dios es fiel, amoroso y misericordioso. Y es importante recordar eso, porque cuando no siento que eso es verdad, debo de recordar que aunque no lo sienta, eso sí es verdad. Cuando tus hijos están haciendo algo que no es bueno para ellos, ¿no? Cuando tu niño de 2 años descubre el enchufe en la pared y el enchufe le llama, mete tu dedo en mí. Y va el bebé para allá para meter el dedo en el enchufe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¡No! Y si tus hijos son como los míos, ¿qué hacen cuando tú les dices no por la primera vez? ¡No! ¡No lo toques! Y me miraban mis hijos a mí, miraban al enchufe, me miraban a mí. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo como papá? Te dije que no tocaras el enchufe. ¿Y por qué los castigaba? Bueno, no lo estaba castigando, le estaba disciplinando, que es diferente. Porque yo sé que al meter el dedo en el enchufe le va a causar más daño de lo que experimentan. El dolor que experimentarían al meter el dedo en el enchufe sería más que el dolor que están recibiendo de parte de su papá, que le está obligando a no hacer lo que quieren hacer. ¿No? Nosotros debemos de recordar en nuestro momento de sufrimiento que Dios es fiel, es amoroso y misericordioso. Y aunque yo, siendo el hijo suyo en este caso, no entiendo por qué está dejando que yo sufra, debo creer por fe que Él sabe que mi sufrimiento que estoy experimentando ahora es mejor que el sufrimiento que experimentaría si Él no dejara que experimentaría el sufrimiento que estoy sintiendo ahora. Tal como yo cuando disciplinaba a mis hijos sabía que era mejor que experimentaran un sufrimiento pequeño de parte de mí que experimentar el sufrimiento más grande que experimentarían si yo no interviniera en su situación. Es lo mismo con Dios. John Piper dice, debemos aprender a luchar contra el desaliento, el espíritu abatido. La lucha es una lucha de fe en gracia futura. Se combate predicándonos a nosotros mismos la verdad sobre Dios y su futuro prometido. Esto es lo que hace el salmista en el Salmo 42, cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te agitas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque otra vez alabaré a Él, mi salvación y mi Dios. Jeremías empieza a predicar a su propio alma en los versículos 21 al 25. Alma, tienes un Dios fiel, consistente, amoroso y misericordioso. Su amor es firme, sus misericordias son infinitas. Su fidelidad es grande. Tanto, alma mía, tenga esperanza. No debes desesperarte. Hay esperanza todavía. Es por eso que vemos a Jeremías al principio del capítulo decir que Dios lo había abandonado, que él no tenía paz ni esperanza. Y cuando llega al versículo 21 a 25, él está diciendo, Dios es fiel. No es que él es bipolar. Es que al principio del capítulo él está describiendo lo que está sintiendo y en los versículos 21 al 25 él está predicando a su propio alma. Literalmente él está diciendo, yo no siento que Dios es fiel, no siento nada de esperanza, pero sé, aunque no lo sienta, sé que Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es bueno. Y él está declarando la verdad a su alma, mientras que su alma está sintiendo lo contrario. Nosotros podemos hacer lo mismo y debemos hacer lo mismo. Max Anders, el teólogo, dice, el creyente reflexivo recuerda la fidelidad de Dios en el pasado cuando se enfrenta a cualquier nueva amenaza. Parte de la madurez espiritual es un fuerte sentido
de la propia historia. La mayor expresión de Dios, de su amor, misericordia y fidelidad, es el envío y sacrificio de su único Hijo, Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y la mayoría de nosotros hemos escuchado el Evangelio de Jesús, que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, cuando sientes que Dios no es bueno, que no está escuchando tu sufrimiento, que tus oraciones están rebartiendo, ¿así se dice? Rebotando del techo y Dios no te está escuchando, recuérdale a tu alma que Cristo vino y tomó todos tus pecados sobre ti mismo en la cruz. Murió por ti. Dios te ama. Dios envió a su único Hijo a morir por ti para que tú pudieras ser adoptado como hijo o hija de Él, perdonado de tus pecados. Entonces recuerda que Dios te ama, Dios es bueno en medio de tu sufrimiento. Isaías 53 dice, fue despreciado, rechazado por los hombres, Cristo, varón de dolores y experimentando en quebrantos, y como aquel de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Seguramente Él ha llevado nuestras penas y ha soportado nuestros dolores. Sin embargo, lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo que nos trajo la paz a nosotros. Y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas hemos sido descarriados, nos hemos vuelto cada uno por su camino. Y el Señor cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Jesucristo sabe muy bien todos tus sufrimientos. Porque literalmente el profeta Isaías dijo que Él llevó sobre sus hombros la carga de nuestros dolores y sufrimientos. Cuando el enemigo te susurra en el oído que Dios se ha olvidado de ti en tu circunstancia, recuérdale al enemigo, no, Dios no se ha olvidado de mí. Dios sintió este sufrimiento y este dolor cuando colgó sobre la cruz por mí. Él sintió todo lo que yo estoy sintiendo ahora. Yo no he sido abandonado. Cristo cargó este sufrimiento conmigo cuando estaba colgando sobre la cruz. Dios sabe muy bien cómo estoy sufriendo. Es por eso que mandó a su Hijo morir por mí y es por eso que Él volverá. Y cuando Él vuelva la segunda vez, será el fin de la muerte, fin de sufrimiento, fin de dolor. Y será el principio de la eternidad con Él en el cielo. Dios no me ha abandonado. Dios ha prometido que volverá. Y así será. Quizás hoy día como una manera de recordar la fidelidad de Dios. Si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, recibirías a Jesucristo como tu Señor y Salvador esta mañana. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y como respuesta, Señor, hoy rindo mi vida a tu señoría. Si nunca has hecho eso, hazlo ahora. O si has hecho eso y estás pasando por mi circunstancia que te haya hecho olvidado de la bondad de Dios, predícale a tu propio alma el mismo mensaje de Lamentaciones que Jeremías predicó, los versículos 21 al 25. Vuelva a tu casa después de este servicio, abre tu Biblia, lee los versículos 21 al 25 y predícalos a tu propio alma. Léelo en voz alta sobre ti mismo. O lee Salmo 42, o Romanos 8, 31 al 39, o Hebreos 13, versículo 8, o Isaías 53. Léelos en voz alta. Predica a tu propio alma. O quizás crea un diario de gratitud en la sección de notas, ¿no? En tu teléfono, saca tu teléfono y abre las notas y empieza a escribir todas las razones que tienes gratitud al Señor. Para que la próxima vez que te encuentres en un lugar donde sientes que Dios no te está oyendo, se ha olvidado de ti, puedes abrir esas notas y puedes ver todas las veces que Dios te ha bendecido en el pasado, ¿no? Y puedas leerlo en voz alta sobre tu alma otra vez, ¿no?
Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de siglos. Si Jesucristo fue y murió sobre la cruz para ti años atrás, y Él es el mismo hoy día que fue ahí en ese día, Él no se ha olvidado de ti. Él sabe muy bien tus sufrimientos. Y Él entenderá tus sufrimientos por siglos de siglos, por toda la eternidad. Lo tercero que veo es que Jeremías volvió al Señor. Pregúntate esta mañana, ¿estoy volviendo al Señor en mi lamentación? Los versículos clave aquí son 40 al 42, donde Jeremías declara no solo sobre sí mismo, sino a todos los que están leyendo su poema, volvamos al Señor. Observe que Jeremías cambia de primera persona singular. Hasta este momento en el capítulo él estaba diciendo yo o a mí. Pero ahora en el versículo 40 cambia de hablar en primera persona singular y empieza a hablar en el plural. Nosotros y nuestro, ¿no? En otras palabras, él declara todo lo que está pasando con él y cuando recuerda que Dios es bueno, cuando predica a sí mismo que Dios es bueno, que Dios no se ha olvidado de él, cambia al plural y empieza a hablar no solo a sí mismo, sino a toda Jerusalén. Llamando a Jerusalén y a Judá a arrepentirse y a regresar al Señor. Abandonar su pecado, arrepentirse y regresar al Señor. El teólogo Warren Wiersbe dice, Jeremías sabía que la caída de Jerusalén era un acto de disciplina de Dios y que el propósito de esta disciplina era poner a la nación de rodillas, confesando sus pecados. Esto significa escudriñar sus corazones, reconocer sus transgresiones, buscar el perdón del Señor y el pacto prometía limpieza y restauración para el pueblo. Dios nos disciplina o nos castiga para poder restaurarnos. Cada vez que Dios nos castiga o nos disciplina a nosotros es con el propósito de restaurar relación, no para hacer más grande la separación. Jeremías, gracias a este libro y el libro de Jeremías, es llamado el profeta llorón. Imagínate ser el profeta de Dios, ser el único voz de Dios en toda la tierra, porque el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra todavía, Cristo no había muerto todavía, entonces para tener relación con Dios teníamos que pasar por el sacerdote supremo y el sistema sacrificio. Solo el sacerdote supremo podía entrar en la presencia de Dios, en el Santo de Santos, en el templo, ¿no? Imagínese ser el profeta de Dios, la voz de Dios para el pueblo. No tenían la Biblia, solo tenían el profeta. Y este profeta toda su vida es ignorado por todo el mundo. Ninguna de sus profecías es tomada por cuenta de la gente. Y él, gracias a predicar la voz de Dios, declarando al pueblo de Israel que se arrepientan, ellos nunca se arrepientan. Entonces Dios entrega al pueblo de Israel como cautivos a los babilonios y el profeta de Dios que estaba declarando el pecado del pueblo que nunca tomaron en cuenta, ahora él tiene que sufrir con ellos como esclavo de Babilonia. Y toda su vida, por perspectiva humana, fue una vida, ¿cómo se dice? Gastado. Por nada, perdida. Pero lo que él no sabía es que miles de años después habrían iglesias por toda la tierra que estarían leyendo sus profecías, leyendo sus lamentaciones y aprendiendo a lamentar bien gracias
al sufrimiento suyo. Y ahora él está en el cielo con Dios. Él no está sufriendo ya más. Pero gracias al hecho de que él sufrió bien, nosotros podemos aprender también a sufrir bien. Por eso él es llamado el profeta llorón. Y eso no es una pérdida para él, es una ganancia para todos nosotros. Tú no entiendes por qué Dios te está dejando sufrir, pero tampoco tú entiendes cómo, si sufres bien, eso puede impactar las generaciones que vienen después de ti. Tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos. Lamenta bien en tus sufrimientos para que el mundo alrededor de ti reciba la bendición que todos nosotros recibimos del profeta Jeremías, ¿no? Si estás sufriendo, quizás es por cosa que no es tuya, quizás también es por pecado tuyo. Y si es por pecado tuyo, arrepiéntete. Reconozca que eres pecador y vuelva al Señor. Jeremías no estaba pecando, pero sufrió por los pecados del pueblo de Jerusalén. Pero a media de este poema, él deja de lamentar por sí mismo y cambia de lamentarse por sí mismo a lamentar por todo el pueblo de Israel. Y clama al pueblo de Israel, después de una vida entera de ser ignorado como profeta, él empieza a profetizar otra vez que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan al Señor. Nosotros vamos a tener 21 días de oración por esta nación, empezando en un par de días. Vamos a orar por 21 días antes de las elecciones, que Estados Unidos vuelva al Señor. Porque no importa quién gana las elecciones, ese hombre o esa mujer son pecadores tal como todos nosotros. Lo único que va a salvar esta nación no es un presidente, es una nación arrepentida de sus pecados. Es Dios. Entonces únete a nosotros por esos 21 días pidiendo que Dios vuelva a traer un corazón arrepentido a este país y que este país vuelva a reconocer a Dios por quien es, tal como fue fundado este país, ¿no? La cuarta y última cosa que yo veo en este capítulo es que Jeremías oró. ¿Estás orando hoy día en tu circunstancia? Jeremías invoca al Señor reafirmando su creencia de que el Señor escucha sus oraciones y se acerca y redime y toma nuestra causa. Empieza diciendo que Dios se había olvidado de él, empieza diciendo que no tenía nada de paz, pero termina su poema después de haber declarado lo que sentía. Predica a sí mismo lo que sabe que es verdad, no lo que siente que es verdad, sino que lo que sabe y lo que dice la palabra de Dios que es verdad. Y después de declarar y predicar a su propio alma, pudo corregir su razonamiento en su sufrimiento. Y Jeremías, al corregir su razonamiento, su lógica en medio de su sufrimiento, al creer la verdad de la palabra de Dios en vez de creer lo que él sentía, después de creer la verdad de Dios, él pudo empezar a orar otra vez, a acercarse a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Jeremías invoca al Señor reafirmando su creencia de que el Señor escucha sus oraciones, se acerca, redime, toma su causa. Oswald Chambers dice, tenemos que orar con los ojos puestos en Dios, no en las dificultades. Déjame repetirlo. Cuando ores, ore con los ojos puestos en Dios, no en tu circunstancia. Quizás dirías hoy día que a pesar de la lucha con oraciones sin respuesta,
elegirás seguir orando al Señor. Pide, busca y llama al Señor. Dile, Señor, creo en ti. Por favor, ayuda a mi incredulidad. Y junto con, así no se llaman en español, pero Shadrach, Meshach y Abednego, los que fueron tirados al pozo de fuego en Babilonia. Junto con ellos, quizás dirías que mi Dios puede. Si quiere, Dios puede sacarme de esta circunstancia. Pero aun si no lo hace, yo no voy a adorar al ídolo o a la mentira del enemigo que dice que Dios me ha abandonado. Yo seré fiel a mi Dios, aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo entienda. Yo obedeceré y seré fiel y seguiré creyendo que Dios es Dios. Y aunque puede sacarme de esta circunstancia si quiere, aun si no lo hace, seguiré alabando a mi Señor, porque Él es Dios. Me encanta lo que dices, 2 Samuel 24. Mi adoración y mi confianza me cuesta algo, ¿no? Si no me costaran algo, no sería nada de valor. Pero Dios es de supremo valor. Entonces, aunque me cuesta que se burlen de mí como Jeremías, aunque cuesta que sea diferente al resto del mundo alrededor de mí, no me importa que me cuesta, porque Dios es de supremo valor. Cueste lo que cueste, yo seguiré alabando y sirviendo a mi Señor, porque Él es Dios. Y porque Él ha prometido que un día Él volverá. Y cuando Él vuelva, toda rodilla se doblará. Eso significa toda persona que causa sufrimiento en mi vida hoy día, ellos van a tener que tomar la rodilla y confesar que Jesucristo es Señor. No importa quién es presidente o el eleccionado presidente el 5 de noviembre en este país, los dos, cuando vuelva Cristo, tomarán la rodilla y confesarán que Cristo es Dios. Entonces, no importa lo que está pasando en mi vida, seguiré siendo fiel a mi Señor. Amén. Señor, gracias porque usted es un Dios que deja que nosotros pasemos por lamentaciones y que declaremos y expresemos esos dolores, Señor. Y que eres un Dios grande y fiel. Y cuando nos sentimos tu fidelidad y nos vemos tu fidelidad, podemos contar por fe que eres fiel y que tú utilizas todo para el bien de aquel que está en Jesucristo. Incluyendo este sufrimiento presente, Señor, aunque no entienda, yo puedo creer por fe que tú lo utilizarás para mi bien. Entonces, por fe seguiré alabando, seguiré orando, seguiré siendo fiel. Y gracias, Señor, porque tu palabra declara que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso significa que esta pérdida o este sufrimiento, este dolor que siento hoy día es temporáneo. Y un día tú volverás y todo dolor y todo sufrimiento y toda pérdida será tirado a un lado. Y tú restaurarás esta tierra y el cielo como lo creaste para hacer antes de que viniera el pecado. Y en ese día, Señor, todo será entendido, todo será valoreado y ya no habrá más sufrimiento. Estaremos contigo. Hasta ese día, Señor, mande tu paz que viene por tu Espíritu Santo en medio de la circunstancia y aumenta mi fe para poder seguir creyendo en ti, aun cuando no lo siento. Ahora declaramos que tú eres Dios en medio de la circunstancia. Lo has sido, lo eres y lo serás para siempre, Señor. Lo declaramos por fe esta mañana en el nombre de Cristo.